Usted está escuchando desde Perú Internacional. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Perú, el espacio donde celebramos nuestra cultura, nuestras historias y nuestras contribuciones como comunidad latina en Canadá. Hoy tenemos un episodio muy especial en el marco del Canadian Latin Fest 2025, un evento que destaca lo mejor de nuestra herencia y diversidad cultural. Y para esta ocasión nos honra acompañarnos una figura clave en nuestra comunidad, un líder comunitario, activista y ahora también candidato a miembro del Parlamento en las próximas elecciones federales de este 2025 que se llevarán a cabo el día 28 de abril. Una voz latinoamericana que busca representar nuestras aspiraciones en el Parlamento canadiense. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros, Matías de Dovitis. Muchas gracias por la invitación y estoy en medio de campaña, así que me disculpan, estoy en el carro cerca de la esquina de Jenny Steels porque estaba tocando puertas y bueno, estoy haciendo la pausa para poder compartir con ustedes esta noche, pero entonces, bueno, disculpen, entonces la apariencia hace un poquito de frío hoy, estoy un poco arropado. Matías, no te preocupes, nosotros sabemos cómo funciona una campaña y todo aquello que tienes que hacer, todos los sacrificios más bien. Aprovecho para agradecerte una vez más que aún así estés con nosotros algunos minutos. Seré puntual. Para comenzar, la gente, la comunidad que nos asiste, quiere saber, ¿podría contarnos un poco sobre usted y su trayectoria y qué lo motivó a involucrarse tanto en el ámbito comunitario como en la política canadiense? A mí, la verdad, el activismo político es una forma de arte, de expresión, en verdad, y la expresión más alta que hay en la vida cívica para mí es postularse para poder ser representante político. Es algo que a veces los políticos los tenemos en menos y de repente también con la política que hay en los países de uno, ¿por qué no? Pero también, no, uno también tiene que medirse con los mejores, no los peores, ¿no? Entonces, poder hacer el tipo de trabajo que yo hago, por ejemplo, a este momento a nivel municipal con las escuelas, donde podés ayudar a niños a encontrar un mejor futuro, para mí es un privilegio poder ser representante, ¿no? Saber que porque ayudé a empezar un programa de aprendizaje de construcción, que pasamos de tener 20, 25 chicos en el programa, ahora tenemos 120, bueno, que hay 90 chicos y chicas que van a poder aprender cómo hacer electricismo, cómo hacer carpintería, y de repente ahí van a encontrar su profesión, su vocación y un futuro que de otra manera no iban a tener. Eso para mí en sí es un privilegio poder hacer ese tipo de trabajo. Siempre me ha llamado mucho la atención desde que estaba en la universidad. Tengo una trayectoria ya un poco larga en la comunidad porque fui presidente de los fundadores de OLAS, la Organización Latinoamericana de Estudiantes, porque desde entonces no veía suficiente participación, suficientes espacios para los latinoamericanos y vengo haciendo un tipo de trabajo que de una manera u otra le da una voz a la comunidad, le da un espacio a la comunidad para poder seguir creciendo. Desafortunadamente pienso que todavía falta mucho trabajo por hacer, que necesito más personas a las que pueda acompañar en este trabajo dentro de la comunidad, porque necesitamos seguir creciendo comunidad. Venimos pasando por como distintas etapas, distintas olas de inmigración, pero todavía nos vemos relegados en muchas maneras dentro de la sociedad canadiense. Matías, ¿qué lo llevó a participar en el Canadian Latin Festival o Fest 2025 y en actividades promovidas por la Casa Cultural Peruana? Para mí, la expresión de cultura, la expresión de nuestras raíces es algo sumamente importante. Es algo que vengo tratando de apoyar de una u otra manera, porque no es solamente la cultura, es un espacio donde uno encuentra las raíces, donde las generaciones se pueden encontrar, ¿verdad? Porque podemos ver la participación de los jóvenes con bueno, con nosotros, los que estamos más viejos, y podemos ver también en ese proceso, en ese trabajo, el proceso de asentamiento, ¿no? Porque uno encontrando las raíces culturales va formando raíces también aquí. El espacio que ustedes tienen le da un hogar, un nuevo hogar a mucha gente que de repente es nueva en el país o que ya tiene mucho tiempo en el país, pero necesita todavía arrimarse a algo que
se les parezca a un hogar, ¿verdad? Y a veces este país es un poquito solo, ¿no? Entonces, ¿cómo crear esos espacios? ¿Cómo seguir apoyando el trabajo que ustedes están haciendo? Para mí es importante. Porque sí, porque realmente necesitamos más de eso, necesitamos más de lo que ustedes están haciendo y necesitamos continuar apoyándolos para que sigan creciendo. Matías, ¿qué espera lograr con su presencia en este evento tan significativo para la comunidad latinoamericana? ¿Cómo cree que puede contribuir al éxito del festival desde su rol político y comunitario? Bueno, y en principio todavía sigo siendo, antes de que termine la elección, representante del nivel educacional a nivel municipal, y venía hablando ya con algunos de ustedes sobre esto. Para mí la posibilidad de poder entrar elementos pedagógicos, ¿verdad? Entrar a las escuelas, entrar a las futuras generaciones para que tengan espacios donde puedan participar, es uno de los objetivos, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen que hacer sus horarios de voluntariado, eh, porque van a poder aprender cosas de su cultura que de repente no conocen, y para tener orgullo de ser quien son, ¿verdad? De sus raíces y de sus espacios. Para mí, una de las contribuciones que voy a tratar de estar tratando de colaborar ahí es de ver cómo podemos meter más gente joven de secundaria, de primaria, en todas las actividades que tenemos, que están en proceso de ser organizadas, para darle esos espacios a la próxima generación, ¿verdad? Perfecto. Matías, la cultura latinoamericana es rica y diversa. Mm. ¿Cómo cree usted que festivales como este puedan reflejar nuestras tradiciones y aportar al mosaico multicultural canadiense? Sí, no, a veces Canadá en ese sentido tiene muchos paralelos con Latinoamérica bueno, cuando estamos hablando de Perú, hay distintas regiones, distintas culturas, etnias, lenguajes, distintas historias, y el elemento que más me apega de lo que es la nación canadiense es la permeabilidad que tiene con otras culturas, ¿no? Digo, uno puede caminar 2 cuadras en San Clair y ver restaurantes de 15 países y escuchar 20 idiomas. Y eso es algo que también de una manera u otra es muy latinoamericano, ¿no? Nosotros somos un pueblo que viene de muchos lugares, que tiene muchas raíces, y entonces cuando hablamos de cultura latinoamericana podemos estar hablando de eso por 20 horas, porque ¿cuál cultura latinoamericana, verdad? ¿Cuál idioma? ¿Cuál historia? ¿Cuál etnia? Y hay esa conversación tan larga, ¿no? Ponés 20 latinoamericanos a hablar de quién habla bien español y quién habla mal español y vamos a estar acá esta mañana, ¿verdad? Y ahí me va a salir un uruguayismo o algo y alguien se va a dar cuenta de dónde soy. Pero eso es también una de las cosas que a nosotros nos atrae tanto muchas veces de Canadá. Uno puede ser quien es, ¿verdad? No tenés que simplemente adaptarte a la cultura más formal. Uno puede seguir siendo de la cultura de uno, ¿verdad? Y hay mucha gente que va a estar interesada en aprender de eso. Entonces, para mí estos eventos culturales son una puerta, una ventana de aprendizaje para poder compartir con otras personas y ese aprendizaje enseña también, ¿verdad? Porque en el proceso de organizar estos eventos, uno tiene que ir tratando con distintos elementos de la cultura y ahí la va compartiendo y ahí la vamos volviendo a recrear, ¿verdad? Porque la cultura tampoco es algo que es estático, cambia con el tiempo, ¿verdad? Así es. Matías, en su opinión, ¿cómo promueve Canadian Latin Fest la integración entre comunidades latinoamericanas y canadienses en un país tan diverso como Canadá? Mira, excelente pregunta y no es fácil, lo voy a tratar de responder así. El proceso de compartir cultura es siempre un proceso de aprendizaje. Esto me lo enseñó una maestra hace mucho tiempo cuando estábamos formando una organización que se llama Teach to Learn, está en el nombre, ¿verdad? Teach to Learn, enseñar para aprender, que uno en el proceso de enseñanza, uno aprende. Y esto era una maestra, una docente que tenía literalmente 3 décadas, 4 décadas de experiencia, y en un proceso de hacer un taller a unos jóvenes salió el nombre y ahí quedó el nombre de la organización, ¿verdad?
Y es algo que a mí siempre me gustó mucho, la noción de que para uno poder enseñar tiene que saber aprender. Entonces, el proceso tan rico cultural que uno vive en Toronto es no simplemente de recibir cultura de otras personas, la estás dando también, ¿no? Entonces, el evento en sí es una ventana a la cultura de todos nosotros, pero también es un nuevo aprender para nosotros como comunidad, cómo saber elaborar, vocalizar esta misma cultura, a la cual ya estamos un poco separados, ¿no? Y van cambiando las cosas con el tiempo, pero ese proceso siempre es lindo y siempre es una cosa donde todos vamos aprendiendo un poquito más de nosotros y eso en una democracia, en una ciudad como Canadá, es uno de los elementos que realmente son más lindos. Y no hay nada como el verano de Toronto, tenés un festival de una parte del mundo todos los fines de semana, ¿no? Claro. Matías, la comunidad peruana y latinoamericana quiere saber qué lo inspira a seguir trabajando por la comunidad y qué mensaje le da fuerza como líder político y cultural. Para mí, el trabajo que yo hago es un privilegio, poder trabajar con comunidad, poder hacer este tipo de conversaciones, poder tratar de ayudar a la gente a tener mejor vida eh, y poder desarrollar una mejor sociedad. Un poco de utopía entre eso, pero así me criaron, ¿no? Que buscar utopías y buscar cómo ir mejorando la sociedad es algo que uno tiene que hacer. Y por muchos años lo vengo haciendo. Vengo trabajando en City Hall, en el municipio, por mucho tiempo. Ahora estoy enseñando, soy un profesor de college. En George Brown y Humber y otros lugares, y poder compartir ese conocimiento y poder repartir las cosas que me ha dado la vida es en sí realmente liberante. Es un, de vuelta, es un privilegio poder hacer el trabajo que yo hago. Es muy difícil. Tengo ¿Cuántos días van? Creo que son 5 días seguidos que voy caminando más de 20.000 pasos, ¿verdad? Porque tengo el relojito que me los cuenta. Eh, para aquellos que de repente los pasos no les significa nada, más o menos 15 kilómetros por día. Hoy voy a hacer algo similar a pesar de la pequeña pausa. Es físicamente difícil a veces, es socialmente difícil, ¿verdad? Mi familia me ve cuando estoy en Facebook, por ejemplo, si me ven en esta entrevista, pero al mismo tiempo me da otras cosas, me da el privilegio de poder conocer mucha gente, aprender muchas cosas y tener todo tipo de experiencias. Es de vuelta un regalo que me da la vida poder devolverle lo que yo conozco al mundo y eso es para mí algo muy bonito, muy lindo que siempre aprecio y por más que tiene sus bajos, siempre tiene cosas realmente que devuelven mucho. Y bueno, me gusta hacerlo, así que lo continúo haciéndolo. Matías, los que acompañamos la política canadiense conocemos su trayectoria, sabemos que hace muchos años que usted trabaja directamente con la comunidad, aportando, apoyando, y ahora con la posibilidad de ser un representante de una parte importante de esta comunidad latinoamericana, justamente en el Parlamento en Ottawa. ¿Qué impacto cree que tiene su participación en este festival en las generaciones más jóvenes, especialmente en aquellos latinoamericanos que sueñan con una carrera política? Mm. Realmente a veces pienso en eso y te voy a decir que una de las cosas más lindas que me ha pasado en una reunión ya hace un par de años, cuando estamos haciendo una reunión por Zoom, porque por razones de salud no nos pudimos reunir en persona con 100, 200 personas, pensábamos que iban a llegar 150, llegaron más. Y ahí salió una persona a decir, bueno, lo que pasa es que Matías hace muchos años a mí me había ayudado con una cosa y luego salió otra persona a hacer un cuento similar y fueron unos 30, 40 minutos de distintas personas hablando de cómo en algún punto yo les había podido ayudar en algo. Y eso realmente te llena el alma, ¿verdad? Porque, bueno, en el momento no lo estaba pensando como algo bueno, yo estoy ayudando a esta persona, simplemente es la manera de trabajar que tengo, que me gusta, tratar de abrir puertas, dar experiencia, involucrar nuevas personas. Y la primera persona que hizo el cuento, un latinoamericano que vive en el barrio,
que me conoció de estudiante, me conoció luego un poco más tarde, y que estaba compartiendo cómo la experiencia de haber podido hacer una pasantía en el municipio, en mi oficina, yo era el supervisor de él, le había cambiado la vida y le había dado la oportunidad de poder empezar a trabajar en el servicio público para la provincia y bueno, le había creado una carrera que de otra manera él no veía posible. Entonces estaba ahí para agradecerme el trabajo y le estaba diciendo al resto del grupo que ayuden, que por favor, etcétera, y todo el resto. Pero bueno, ¿no? Un poco emocional en el momento, pero eso para mí es lo más lindo y lo mejor de la política, ¿no? Cuando podés generar esas oportunidades, esas puertas que se sigan abriendo para la próxima generación. De esto se trata, o esto debería de tratarse, ¿no? Digo, para eso es el mejor lado de la política, ¿verdad? Muy loable, Matías. ¿Cómo ve usted la relación actual entre Canadá y América Latina? ¿Cómo, cómo pueden... Estamos pasando por un momento difícil porque Estados Unidos se está complicando mucho la relación de Canadá con el resto del mundo. Matías, Em, perdone que lo interrumpa. ¿Usted cree que estos eventos culturales puedan fortalecer esos vínculos entre Canadá y Latinoamérica, no sé, a nivel diplomático, comunitario? A nivel comunitario, absolutamente, ¿verdad? Porque necesitamos humanizarnos, ¿verdad? Lo que iba a hablar es que algún que otro político en el primer momento, el instinto que tenían cuando Trump salió a decir que iba a tratar a Canadá, a México de cierta manera, era tirar a México por la ventana. Entonces lo que necesitamos es humanizar al resto del continente, ¿verdad? Que México es un país hermano, que también lo es Perú, que también son los otros países pequeños, grandes, etcétera, y que todos tenemos que compartir este mismo planeta y este mismo espacio. Entonces esos espacios culturales, sociales son importantes para nosotros. Y sin politizar mucho más, voy a decir que desafortunadamente Canadá tiene una historia un poco difícil, controversial a veces, sus compañías, más que nada, en el proceso de explotar los recursos minerales de otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, ¿no? Entonces, necesitamos más de estos puentes sociales y culturales para generar otras conversaciones, porque muchas veces el gobierno canadiense mira al sur y solamente ve cobre o maderas o cosas de ese estilo y no ve a las personas. Entonces, muy importante para nosotros continuar esta conversación a largo plazo. Matías, ¿qué estrategias considera esenciales para garantizar que la equidad y la inclusión se mantengan como pilares dentro de nuestras comunidades y políticas públicas? Excelente pregunta. Y voy a ver si la puedo responder brevemente. Nosotros como comunidad, por ejemplo, a nivel educacional, tenemos un déficit de éxito, ¿verdad? Tenemos una juventud que no estudia al mismo ritmo que los padres, por ejemplo, ¿verdad? Lo que a nosotros como comunidad nos va a ayudar es tener un sistema educacional que responda a ese déficit con elementos de equidad, ¿verdad? Yo sé que estos elementos son controversiales porque de Estados Unidos sale una política que dice en estos momentos que bueno, que los elementos de equidad por razón X, Y, Z no sirven. Como comunidad, nosotros necesitamos que se creen los espacios para poder acoplarnos con más éxito. Necesitamos que ciertas puertas se mantengan abiertas para que nuestra juventud pueda tener más éxito, ¿verdad? Entonces, les dejo esa semillita para que la piensen, cómo nosotros como comunidad vamos a poder seguir adelante. Va a tener que ser a través de un trabajo colaborativo, ¿sí? Con distintas instituciones como son las de educación, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos tasas de pobreza más altas, tasas educacionales más bajas, etcétera, y que algunos de nosotros tienen más éxito que otros. Para poder todos salir adelante, vamos a tener que buscar cómo crear esa equidad. Tal cual. Matías, ¿cómo puede la participación activa de líderes políticos y comunitarios latinoamericanos fortalecer nuestra representación en Canadá y generar cambios concretos? En concreto, eso es un poco más difícil de hablarlo sin entrar en política específica,
puedo decir esto, la participación cívica, o sea, puede ser la votación, puede ser expresada en la participación en distintos elementos de la sociedad, por ejemplo, latinoamericanos en los directorios de organizaciones públicas y cosas de ese estilo. A ese nivel vemos lo que yo veo cuando hago campañas en el barrio, elecciones políticas y cosas de esas, es que tenemos una sobrerepresentación, es que a veces es simplemente que no sabemos dónde están los espacios, cómo llegar a esos espacios, etcétera. Entonces, cuando hablo de tener que generar un trabajo colectivo, hablo entonces de que no le sirve a la comunidad latinoamericana simplemente que, por ejemplo, yo sea electo miembro del Parlamento y que luego yo cierre la puerta y que ahí termine la conversación. Eso me sirve a mí, no le sirve a la comunidad. ¿Verdad? Lo que necesitamos es que hayan procesos colectivos donde podemos aprender cómo mejor participar a distintos niveles, ¿verdad? Porque yo quiero que hayan más jueces latinoamericanos, yo quiero que hayan más miembros en directorios, en boards, de hospitales, de organizaciones fuera de lucro, yo quiero que hayan más profesionales, que hayan más electricistas, ¿verdad? Porque muchos de nosotros trabajamos en la construcción, pero no todos necesariamente tenemos un trade, ¿verdad? Y bueno, necesitamos más dueños de negocios y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo poder participar en distintos grupos y entonces de esa manera acoplarnos? Es tan importante. El eje que una organización como la Casa Cultural peruana tiene esa función también, ¿no? De poder servir como puente para poder llegar a otros espacios. Así que eso es importante. Yo siempre le explico, por ejemplo, a los padres a nivel educacional, usted participando en las reuniones de padres, que a veces son aburridísimas y larguísimas, por más que lo sean, pero si tenés el tiempo de hacerlo, estadísticamente tus hijos y tus hijas van a tener más chance de tener éxito académico. Han hecho todos los estudios del mundo eso. Participar paga a largo plazo, pero siempre normalmente paga. Ese es un mensaje fuerte, Matías, ¿eh? Ya nos quedan pocos minutos, Matías. Tengo un par de preguntas más. ¿Qué mensaje desea enviar a las comunidades latinoamericanas que viven aquí en este país sobre la importancia de participar en festivales y en espacios de diálogo como este? Voy a reiterar un poquito lo que decía, ¿no? Primero, que participar en esas cosas a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Organizar un evento cultural y estas cosas son lindas y hay gente que las hace por el gusto nomás. Pero participar en esos eventos tiene todo tipo de otras funciones, ¿verdad? Y sabemos estadísticamente que, por ejemplo, para las personas mayores de edad, participar en grupos alarga la vida. Sabemos que para gente joven participar en grupos alarga el horizonte, por decirlo así, te da más opciones en lo que va a ser tu vida. Y participar en la sociedad de esta manera, a pesar de que no inmediatamente pague, a largo plazo sí paga. Entonces, el consejo, el mensaje que le doy a aquellos que están escuchando es que participen, ¿verdad? Porque esa participación, bueno, al fin y al cabo no es gratis, es tiempo, pero sí devuelve una inversión a ese tiempo y la inversión puede ser personal, puede ser que uno aprendió cosas, etcétera, pero muchas veces son otras cosas más, son nuevas amistades, nuevas personas, nuevos conocidos, nuevos espacios. Para dar un ejemplo, yo te mencionaba, fui presidente de la Organización Latinoamericana de Estudiantes sola hace mucho tiempo. 20 años después, un amigo me llama de la nada, no lo había visto hace tanto tiempo, no sé, y hablando cosas, y los otros días pudo conseguir un trabajo a través de esa amistad, y porque la amistad que yo hice con él hace 20 años era duradera, ¿verdad? Es un amigo de la juventud, ¿no? Entonces, teniendo esas amistades y esas cosas, y bueno, ¿cómo conocí a mi amigo? Organizando fiestas, ¿verdad? Salsa, cultura y todas esas cosas, ¿no? Y esas amistades duran mucho tiempo. Matías, ¿cómo puede la comunidad contactarse con usted para conocer más sobre su candidatura y sus proyectos? Bueno, entonces estoy en la oficina del 1315 de Fench, en la esquina de Kili Fench. Me pueden también buscar a matiasdeovitis.ca. El número de teléfono en la oficina es 647-906-5032.
Y bueno, estamos en medio de campaña. Aquellos que se quieran acercar, es el distrito Humber Black Creek. Aquí estoy cerca de la esquina de Jenny's Tíos. Vamos a continuar tocando puertas ahora un ratito y les invito a que se traten de acercar. El email info@matiasdeovitis.ca. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Matías, por último, ¿qué mensaje final le gustaría compartir con la audiencia de Voces del Perú que lo acompañará en el Canadian Latin Fest 2025? Primero, desearles éxitos en el evento y en lo que están tratando de formular. Segundo, para invitarme a mí mismo de vuelta a poder compartir un poco de ese trabajo, porque me encanta el proyecto y me encanta la dirección que están tomando. Y por último, simplemente para invitar a aquellos que están escuchando a participar también y acoplarse a este tipo de trabajos, porque así vamos creciendo juntos como comunidad, y eso es una cosa tan importante. Matías de Dovitis, candidato a un escaño en el Parlamento Federal por el Nuevo Partido Democrático, muchísimas gracias por su participación esta tarde aquí en Voces del Perú de la Casa Cultural Peruana. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Eso mismo, vuelvan a invitarme, volvemos a hablar de otras cosas. Ojalá entonces ya sea como miembro del Parlamento, pero siempre la invitación que me la hagan, yo voy a estar ahí y bueno, nos vemos pronto. Muy buena suerte en su campaña. Gracias. Casa Cultural Peruana y Voces del Perú provee este broadcast como un servicio público. No es una interpretación legal ni una declaración de la política de Casa Cultural Peruana. Las opiniones expresadas por los invitados son propias e independientes de Casa Cultural Peruana. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los trabajadores y voluntarios son de los trabajadores y voluntarios, y no refleja necesariamente el punto de vista de la Casa Cultural Peruana o de cualquiera de sus funcionarios. Si tiene alguna pregunta sobre este descargo de responsabilidad, comuníquese con nuestra oficina a info@casaculturalperuana.com. Es importante que el broadcast se realice de una manera respetuosamente y respetando el Código de Derechos Humanos establecidos en Canadá y el mundo. Casa Cultural Peruana and Voces del Perú provides this podcast as a public service. It is not a legal interpretation or statement of Casa Cultural Peruana's policy. The opinions expressed by the guests are their own and independent from Casa Cultural Peruana. The point of views and opinions expressed by the workers and volunteers are their own and do not reflect the point of view of Casa Cultural Peruana or any of its officials. If you have any questions about this disclaimer, please contact our office at info@casaculturalperuana.com. It is important that the podcast is conducted in a respectful manner and respectful of the Human Rights Code established in Canada and the world. Casa Cultural Peruana et Voces del Perú fournissent ce balado autant que service public. Il ne s'agit pas d'une interprétation juridique ou d'une déclaration de la politique de Casa Cultural Peruana. Les opinions exprimées par les invités sont propres et indépendantes de Casa Cultural Peruana. Les points de vue et opinions exprimés par les travailleurs et les bénévoles sont les leurs et ne reflètent pas les points de vue de Casa Cultural Peruana ou de ses fonctionnaires. Si vous avez des questions au sujet de ces clauses de non-responsabilité, vous les communiquez avec notre bureau à info@casaculturalperuana.com. Il est important que le balado se déroule dans le respect du Code des droits de la personne établi au Canada et dans le monde. We have reached the end of our podcast, Voces del Perú de la Casa Cultural Peruana, broadcasted live via Facebook and YouTube from Toronto, Ontario, Canada. Thank you for tuning in. See you soon. Hemos llegado al final de nuestro podcast, Voces del Perú de la Casa Cultural Peruana, transmitido en vivo vía Facebook y YouTube desde Toronto, Ontario, Canadá. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.